Padre, te damos gracias en este día por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Padre, te damos gracias por todo lo que haces y aún por lo que harás. Te damos gracias, Dios eterno, porque tus misericordias son grandes y son para siempre. Y aún tu misericordia, Señor, añade a nosotros sabiduría. Tu misericordia atrae a nosotros, Señor, el placer de tu gracia, de tu amor, Señor, y te expandes en nosotros a través de esa misericordia. Gracias te damos, Señor, por una mañana gloriosa, llena de tu espíritu, de tu amor y de tu bendición. Señor Jesús, gracias te damos por lo que produces en nuestra mente, por lo que haces en nuestro corazón, pero por sobre todo por traer a nosotros la salvación cada día y poder experimentarte, poder disfrutarte, poder saciarnos de esa salvación cada día. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos por el espíritu de tu palabra, por la gracia que nos acompaña, aún esos ángeles que fueron activados y cada día a través de la adoración, esos ángeles se mueven y están constantemente en esa ayuda hacia los hijos de Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón está dispuesto, aún nuestros oídos atentos para el oír de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos sensibilizamos para que tu palabra sea en nosotros un aliento de vida y para que ella produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Padre, en el nombre de Jesús nos sensibilizamos, porque si hay cosas que estorban a tu palabra, al fluir de tu palabra, no las queremos. Si hay cosas, Señor, que detienen el fluir de tu palabra, no las queremos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, declaramos atado a todo hombre fuerte, Señor, que se asienta en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en el nombre de Jesús, y declaramos que todo es puesto debajo de los pies de Jesús. Bendigo este momento, Señor, y declaramos una apertura de tu espíritu, Señor, en una mañana gloriosa, llena de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a ir a un fundamento de 1 de Corintios, capítulo 2. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer ahí, dice, y nosotros, Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando dice espíritu, ustedes lo van a ver con minúscula, porque el mundo tiene un tipo de espíritu, que es un tipo de espíritu que está dañado, es un espíritu caído, es un espíritu, podríamos decir, a veces hasta emocional. Y entonces nosotros no vivimos por el espíritu que hay en este mundo. Dice, sino el espíritu, y ahí está con mayúscula, el espíritu que proviene de Dios. Cuando dice el espíritu que viene de Dios o que proviene de Dios, esto ya encierra a dones, a capacidades, a talentos, a virtud, a ministerio, que toda persona le es otorgada por el espíritu, para que de esa manera compruebe, para que esa manera provoque ensayos o de alguna manera que pruebe las manifestaciones de Dios, que de esa manera la persona va a comenzar a discernir los lugares donde se mueve, los ambientes,
aún los ámbitos, cuando tienen que estar de agrado a ese Espíritu de Dios. Bueno, cuando nosotros nos permitimos, anoche hablaba con unas personas en una iglesia y el Señor trajo una visita sobre los niños que fue impresionante lo que vimos, y estábamos con algún pastor que vino de Buenos Aires, y vimos un mover y tan fuerte sobre los niños, porque hablábamos justamente acerca de esto. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Hay una cultura en nosotros de aprender, de recibir, de ejercitarnos, de poder activar todos los días el Espíritu de Dios, o nos quedamos con el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo justamente tiene un permisismo, si podemos llamarle así. Entonces nos permitimos sentirnos mal, nos permitimos, no sé si el enojo o a veces hasta la ira. y dice la Biblia que nos podemos airar, sí, airaos dice, pero no pequéis. O sea, cuando dice airaos, pero no pequéis, significa de que nos podemos sentir nosotros en un momento de euforia, sí, pero cuando pecamos significa de que intervienen las iniquidades. Significa que intervienen las maldades. O sea, yo me puedo airar, pero cuando despotrico, cuando las iniquidades están, yo me voy a notar porque no me quedo callado. O sea, no solo me pongo colorado, si se me nota, pero sí empiezo a maldecir, empiezo a rebajar a alguien, empiezo, a menospreciar a alguien. Y el vocabulario natural, el espíritu del mundo, justamente tiene como moneda corriente eso. Por eso es importante que nosotros, cuando dice 1 Corintios 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro, al movernos en el Espíritu de Dios, las cosas que nosotros podemos conseguir, al movernos en el Espíritu de Dios, hay un mover de una genética eterna, desde una genética original, desde un estado original. Hay un mover de dones. De pronto estamos charlando con alguien y antes que llegue a una discusión algo, por ejemplo en el matrimonio o con una persona natural, un amigo, no sé, y antes que la conversación llegue a un estado final de discusión, nosotros somos personas entendidas, necesitamos manejar los principios del reino, que son la paciencia, que son la bondad, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 21, 22. Necesitamos nosotros trabajar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Los discernimientos de 1 Corintios 12, por ejemplo, los discernimientos, el trabajo de los dones, aprender revelación, aprender sabiduría, aprender inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios solo de lo visible, y ahí es donde nosotros necesitamos entender, sino de lo invisible. Las cosas que no se ven son eternas, mientras que las que se ven son temporales. Entonces, dije que Dios no es solo un Dios de lo visible, sino también de lo invisible. Las cosas que no se ven son eternas, mientras que los que se ven son temporales. Y las cosas que no se ven, aunque no se vean, se sienten. Entonces,
Yo no tengo que perder una amistad. No tengo que tener una discusión, por ejemplo, con el matrimonio. No tengo que tener una discusión con la sociedad. No necesito intervenir para un malestar, sino que necesito aprender a vivir en este mundo, porque bueno, es un mundo caído, es un mundo donde habita a Satán y lamentablemente al estar nosotros acá no nos podemos dominar de él. O sea, que nos domine, sino que nosotros necesitamos permanecer la palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros discernimos el bien del mal, nosotros tenemos capacidades para poder sostener una situación y no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Ahora, ¿por qué se da toda esta formación y esta información? Porque la idea de Dios es que nosotros podamos crear cultura. Cuando creamos esa cultura de entender de que somos más eternidad que estado natural, nosotros venimos de Dios, venimos de la eternidad. Vivimos unos 70, 80 años en la tierra, 90, no sé, pero volvemos a nuestro estado original, a la eternidad. Y si nosotros permanecemos más en el estado eterno que en este estado natural, podríamos hablar entre nosotros. Usted me podría decir: Daniel, no te perviertas por 70 años cuando tu vida tiene miles de años y tiene eternidad. No te pervierta por un par de años. Entonces, a veces nos asimilamos a un mundo caído, nos asimilamos a la gente que tiene la práctica de la iniquidad, nos asimilamos al espíritu que lo que quiere hacer es dañarnos. Entonces, es como que pudiéramos ayudarnos entre nosotros y mirarnos a un espejo y decir: ¿sabes qué? Te queda feo enojarte. ¿Sabes qué? No te queda bien que cuando vos te enojas o te airás, empieces a maldecir o empieces a recordar de todo lo que ya han repetido tus ancestros, como estado generacional o hereditario. No recuerdes tus malas herencias, pero hablarlo de buena manera también, porque si yo le digo no y empieza uno a discutir, tampoco tiene sentido. Pero ahí es cuando vemos que lo visible se hace, o lo invisible se hace visible. O sea, Dios nos dejó a nosotros perfectos, nos dejó santos, nos dejó separados, para que tengamos una cultura diferente. Entonces es una práctica para nosotros. Usar la paciencia. Si tengo que cerrar la boca, bueno, practico el cerrar la boca. ¿Por qué? Porque si somos flojitos de lengua, necesito entonces aprender a cerrar la boca. Y me cuesta, y es una práctica. Perdón. Entonces, necesitamos entonces entender que el conocimiento de Dios no se ve. El conocimiento de Dios se recibe de Dios a través de la lectura, y ese conocimiento uno debe entrar en la práctica. Vuelvo entre paréntesis a decir esto, entre paréntesis, perdón, que a veces podemos tener Biblia, pero no tenemos cultura de la Biblia, cultura del reino de Dios. Por eso es importante de que cuando nosotros vemos, necesitamos ver con el ojo del entendimiento. Como cuando decimos: oigamos, pero no con los oídos, sino con el corazón. Necesitamos ver, pero no con nuestros ojos. Si bien nosotros no vemos con los ojos porque vemos con la mente, usted puede puede preguntar a un médico. Nosotros no vemos con los ojos, sino vemos con la mente. Y si la mente no está formada a través de la palabra, los ojos van a ser cortos en visión. Y esto es algo que les va a servir a muchos. A veces no tenemos visión, como dijo alguien: no se me cae una idea.
no tengo una idea de cómo el desempeño, el desarrollo, de cómo implementar una visión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lectura de las escrituras y entrar en la práctica. Oración y Biblia, oración y Biblia. No es que me lo paso todo el día con oración y con la Biblia, sino que todos los días debo hacer cultura de lo que leo, todo el día estar en la mente con esa lectura, porque va a haber una práctica diaria. Entonces, los ojos del entendimiento, los oídos del corazón, dijimos, ¿verdad? Todo hijo de Dios tiene sus ojos naturales, por supuesto, pero también tiene los ojos del entendimiento. Por eso, cuando leíamos 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nosotros no recibimos ese espíritu, salvo que yo lo llame y que comience a entrar en esa práctica del espíritu del mundo. Sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios nos guía. Nosotros no entramos en la práctica del pecado, por ejemplo, de las iniquidades, o la rebelión, o el pecado, sino que el Espíritu de Dios lo que hace en nosotros es hacernos movernos en los dones, en los talentos que tenemos, en las capacidades, en la virtud, en lo ministerial. Anoche hablaba, con algunos pastores y le preguntaba, ¿vos qué sos? Y yo soy profeta, el otro es un apóstol, el otro yo soy pastor. Le digo, estamos mutilando a Cristo. ¿Por qué? Porque vos tenés a Cristo completo en vos. Que eso nosotros lo hemos visto en los entrenamientos de la noche. Y estamos desarrollando, y hoy empieza tema nuevo, así que ya estoy incentivándolos para la noche. Los ministerios, todos los tenemos, porque de pronto evangelizamos a alguien en el ministerio evangelístico, pero de pronto necesitamos lo profético para discernir cómo poder ayudar a la persona, pero también necesitamos lo magisterial para poder educar a través de las escrituras, pero necesitamos el espíritu apostólico para que con la autoridad de Dios podamos hacer salir a los espíritus que influencian sobre una persona, pero como pastores después necesitamos contener. Entonces cada persona necesita ir y hacer discípulo. Y cuando uno va a ser discípulo, necesita el consejo de los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros nos movemos en ese espíritu del entendimiento, que tenemos los ojos del entendimiento, los oídos del corazón, empezamos a tener una práctica distinta. Me gustaría ir a otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Dios nos lleva a creer a nosotros lo que nosotros no vemos, justamente, porque fuimos creados nosotros para creer y para ver aquello invisible de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, cuando decimos que las cosas invisibles de Dios, o sea, en lo natural no puedo entender a Dios. Entonces, ¿por qué me pasa, dijo alguien, lo que me pasa? ¿Por qué tengo, no sé, un malestar?
Yo lo que necesito es, en ese momento, en vez de entrar en la práctica del malestar, ir a la oración. Porque las dimensiones de la luz o de las tinieblas van a prosperar de acuerdo al ensayo diario. Si yo tengo un ensayo de ejercitar la luz, yo voy a ser luz del mundo y voy a alumbrar en medio de las tinieblas. Ahora, si proliferan las tinieblas y yo entro en las prácticas de las tinieblas, el mundo invisible o el Espíritu de Dios no se va a notar. ¿Por qué? Porque no voy a verlo. ¿Por qué? Porque Él habita entre los santos, Él habita en la luz, Él se hace entendido cuando yo le busco a través de las Escrituras y a través de la oración. Bien, entonces dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Cuando vemos las cosas hechas, cuando vemos, por ejemplo, el testimonio del reino. El testimonio del reino tiene que ver con evidencias. La gente, y yo en esto te voy a poner a prueba, porque la gente está observando de la manera que hablas. ¿Hablas con miedo, hablas temor o hablas confianza? ¿Cómo miras? ¿Miras alcanzando lo que no se ve? ¿Compras si tienes dinero o aún si no tienes dinero? ¿Promocionas tu mente, la llevas a alcanzar metas? ¿Practicas una visión de que todo lo que quieras en la tierra lo puedes tener porque tú eres eternidad y el que tiene el Espíritu de Dios lo tiene todo? Porque Dios te mandó, por ejemplo, hemos enseñado acerca de los días. Una persona que nació el 6º día, por ejemplo, Dios lo creó para que sujete las aves de los cielos, aún las cosas que están en la tierra, los peces del mar, para que se enseñoree, para que se multiplique, para que se fructifique. Y dice la Biblia que lo bendijo Dios al hombre. Dice que Dios creó esa imagen que quiere ver en la tierra, lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza y lo bendijo Dios. O sea, hay ciertas personas, por ejemplo, yo nací un día sábado y en el día sábado el Señor reposó de toda la obra que había hecho. El día sábado Él descansó. ¿Qué significa para mí? Que yo tengo que vivir como un día sábado. Tengo que aprender a disfrutar la palabra y a estar en la palabra. Si está escrito, está escrito. Si Él lo dijo, lo dijo. Si prometió, va a cumplir. Entonces, es una forma de vida en la que nosotros nos metemos a vivir. Si el antidiseño o el diseño anti-Mesías va a prosperar en mí, significa de que 1 de Corintios 2:12 dice: nosotros no recibimos el espíritu del mundo, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Si yo no voy a las Escrituras para saber identidad, si yo no voy a las Escrituras para entender establecimiento, entonces es como que absorbo mucho del mundo y claro, es como que la balanza va a pesar más de un lado que del otro. ¿Por qué razón yo necesito entrar en las prácticas de las Escrituras? Porque necesito que su palabra se haga visible en un mundo natural. Entonces, lo visible del mundo natural tiene que ver con la experiencia del reino de Dios. ¿Tú conoces el reino de Dios? No me lo digas, demuéstramelo.
Y ahí es donde Dios nos pone a prueba a todos. Digo a todos porque es obvio, todos necesitamos entrar en esa práctica del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, que sea lo que Dios tiene que ver. No sea mi voluntad, sino sea su voluntad. Pero a mí me duele, pero a mí me hace sufrir, pero a mí... Y Jesús dijo, en la tierra ustedes van a tener aflicción. ¿Saben por qué? Confíen en mí, porque van a cruzar. ¿Por qué? Porque están en un mundo desconocido. Entonces, no quieras estar bien en un mundo donde tenés adversidad y donde habita Satanás y donde todo allí hay un sistema de corrupción en lo eterno que tú eres. Ese sistema de 70, 80 años donde estás en la tierra, ese sistema te va a ayudar a debilitarte. Entonces, sé fuerte y Dios te hará fuerte como el búfalo, te dará fuerzas como el búfalo. Dice las escrituras que Dios a nosotros nos va a renovar cada mañana, pero nosotros no vamos a las escrituras para estar renovados. Entonces, como que el espíritu del mundo nos atrapa, el permisismo, la fiaca, el permitido, todo nos lleva y lamentablemente queremos ver resultado. Entonces, lo invisible de Dios se hará visible cuando yo entro en prácticas del reino de Dios y de su justicia. El gozo, la paz y su justicia. Bien, entonces cuando leemos después las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. Nosotros vemos los resultados. Se manifiesta justamente la vida natural, se manifiesta. ¿Por qué? Por medio de las cosas hechas. ¿Cómo es eso? Justamente porque la persona necesita en la tierra traer el diseño eterno. Yo no puedo vivir, por ejemplo, en estados de pobreza, porque no muestro a Dios. Dios es dueño del oro, de la plata. ¿Qué me pasa? Y tienen que orar por mí, me tienen que ministrar, tienen que alguien con autoridad. No, yo necesito entrar en prácticas sacerdotales. Necesito aprender a mover el mundo natural para establecer el espiritual. Obviamente hay muchas prácticas de las cuales ya en pocos días vamos a iniciar con eso, porque es todo el estudio de la mañana, y en algunos de los días vamos a iniciar con esas prácticas, y va a ser precioso porque lo que nosotros necesitamos es tener una visión, lo que nosotros necesitamos es abrir las estacas de nuestra mente para que Dios, su voluntad, nosotros podamos traerla a la tierra y hacer que la voluntad de Dios sea visible y sea manifiesta en la tierra. Bien, cuando entonces perdón. Entonces, cuando nosotros estamos en la tierra, necesitamos permanecer como personas eternas, como personas espirituales, como personas entendidas. Necesitamos en la tierra no detener lo que somos en estado original. Necesitamos en la tierra traer el Espíritu de Dios para que Dios sea glorificado. Entonces, eso entra en nuestra visión, eso dice que yo escucho a Dios no con los oídos, sino con el corazón, o sea, porque entro en la práctica de la sabiduría. La sabiduría es saber cómo operar, saber cómo movernos, saber cómo actuar, ¿sí? Y no es que nosotros somos normales como cualquier persona, pero entramos en la paz por el poder de la palabra,
Sabemos que si, un ejemplo, no hay dinero, bueno, no importa si no hay dinero, Dios o sacará el hambre o Dios en algún momento nos va a juntar con alguien que, no sé, nos llamó y nos invitó a almorzar, un ejemplo, ¿no? Pero vos entrás en paz, el espíritu del mundo hace de que nosotros entremos en pánico y que entremos en un movimiento de angustia y que nos movamos en un mundo caído. Por eso necesitamos aprender a discernir, porque no hay excusa en el reino de Dios, ¿eh? No hay excusa. Uno necesita aprender a vivir de acuerdo al corazón de Dios. De modo que será demostrado, dice la Biblia, o serán entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, cuando nosotros aprendemos esos parámetros, ¿no? De exigirnos o aprender nosotros las jerarquías que tienen los enemigos en la tierra, pero también la dimensión que tiene Dios a través de la luz, a través de la libertad, nosotros vamos a entender de que hay algo que tiene que prosperar y justamente tiene que ver con el Espíritu de Dios. Tiene que ver que yo tengo que traer a demostración aquello que yo he creído, aquello por el cual el reino de la luz somete todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús nos trasladó por su espíritu a este mundo, entonces ahí nosotros entendemos a Jesús, pero también ahora nos entendemos a nosotros. Hay cosas que en esta tierra o en este mundo me van a hacer recordar el Dios de este siglo, el espíritu de este mundo. ¿Cómo lo voy a entender? Lo voy a entender porque mi actitud, mis habla, mi pensamiento, mi manera de ser, mi carácter, no se formó en las escrituras, sino se formó en un mundo caído. Entonces yo arrastro iniquidades, voy a hablar como una persona no santa, sino una persona perversa, voy a tener pensamientos que no están de acuerdo al pensamiento de Dios, sino que a un mundo caído. Entonces, ese pensamiento que nosotros podemos tener, si Dios a través de Jesús nos trasladó por su espíritu, cada vez que nosotros tenemos una actuación rara o una actuación de iniquidades o una actuación de rebeldía o de rebelión, nosotros es como que nos regresáramos, es como que nosotros volvemos al estado caído, al estado de las iniquidades. Y ese estado de las iniquidades o ese estado caído no nos habla de que nosotros nos asistimos por la palabra. Bien, por ejemplo, la semana pasada entramos en o el miércoles creo que fue que tuvimos el otro entrenamiento, entramos en una práctica de ángeles. Y me gustaría que sigamos en esa práctica de los ángeles. ¿Por qué? Ellos se activan a través de la adoración. La adoración es fruto de labios que honran su nombre. Y la adoración tiene que ver con que yo a veces necesito de la música, no importa de quién, ni si no necesito a veces de la música o de la adoración de alguien, por lo menos para ayudarme, incentivarme. Entonces de pronto me pongo a orar y la música a veces la bajo o a veces queda. Pero tampoco es una música que, toca mis emociones y ahora me hace llorar, no. Puede ser una música normal, de adoración,
Puede ser cualquier alabanza, puede ser cualquier canción que me hace danzar, porque no simplemente tiene que ver con eso, a ver, como armonioso o angelical, sino tiene, porque a veces la gente busca el llorar, lo emocional, sino que tiene que ver con que, no sé, yo necesito levantar mi ánimo. Y a veces necesito, no sé, la música que usted escuche, no es problema en eso. Lo que yo necesito es hacer de que mi lengua empiece a hablar su palabra. Hay muchos términos que por ahí me privo de decir porque necesito llevarlo a usted a una práctica. Porque la persona que está en lo apostólico y profético, por ejemplo, tiene ya una manera más agresiva de actuar y demás, pero hay personas que no están, por ejemplo, en esa manera de formación y les va a costar otro, es otro el sistema. Pero cuando yo amo a Dios, y en esto no tiene que ver con sistemas, sino que Dios es uno solo y la Biblia es una sola. Y la oración es la que nos lleva a Dios, y en la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración que se hace a través del corazón de Dios. Esto está escrito, aquello es lo que dijiste, Señor, y esto es lo que se va a cumplir. Entonces, si Jesús nos trasladó por su Espíritu a este mundo, es porque en este mundo no nos va a abandonar. Ahora, ¿hay un trabajo acá en la tierra que hacer? Sí, es identificar lo que a mí me atrapa, me detiene, me demora. Cuando yo lo entiendo, entonces empiezo a dejar ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a tomar intervenciones, por ejemplo, angelicales. Y esas intervenciones angelicales necesito aprenderlas. Un día vamos a hablar ya de los ángeles. Y la intervención que vimos la semana anterior, y quiero que sigan en eso aún, tiene que ver con que orar por los ángeles que traen decretos a mi favor. Porque hasta que usted y yo entremos en las prácticas de ver la verdad, hasta que entremos en la práctica de recibir la verdad, de entender la verdad, de ver la verdad, usted necesita una ayuda. Yo necesito una ayuda. Las cosas que no entiendo, yo necesito que el Señor me ayude, como oramos. Ayúdanos, Señor, o por favor, Dios, danos una manito en esto que no lo entiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Activar los ángeles que traen decretos a mi favor, decretos de luz, decretos donde Él salva mi corazón. No hablo mal, si tengo una discusión, si tengo un malentendido, si justo estoy atravesando y mi carácter me juega en contra, yo necesito que alguien me ayude. ¿Por qué? Porque no quiero pecar. O sea, no quiero traer las iniquidades a mi boca y despotricar algo que puedo ofender. Tomo a cada ratito sorbitos calentitos porque por la garganta. Perdón. Entonces, esa práctica de constantemente activar los ángeles lo hago a través de la adoración. Adoro al Señor, y en medio de la adoración, cuando los ámbitos empezaron a cambiar, digo, Padre, activo esos ángeles. Y permanecen los ángeles con decretos a mi favor. Y esos decretos que están a mi favor, los ángeles del Señor, lo único que traen es lo divino de Dios. Y esos decretos que Dios tiene de nosotros están llenos de dones, talentos, capacidades, virtud, ministerio y formas en la que agrada a Dios. Entonces, viene limpieza. Lo que uno tiene que hacer es no forzar la puerta. Uno si hace fuerza contra algo, por ejemplo, no me quería enojar, pero me enojé.
No me quería irar y me hicieron enojar y me recalenté, y entonces cuando me recalenté, por eso es que dije lo que dije. No, no fuerces la puerta, se va a romper la bisagra y no tendrás bisagra ni puertas. Uno necesita ayudarse. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar por ninguna de ellas. No presto atención, dijo Pablo, a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean para sí disputas, más bien que una edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, dijo Pablo. Por eso nosotros tenemos que aprender a llevar esta vida. Es muy poco, son 70, 80 años. Pero usted puede tener 20 años y ya empezar a ser maduro. Bueno, otros aprendemos más tarde, otros todavía estamos aprendiendo, pero necesitamos aprender cultura del reino de Dios. Cuando aprendemos cultura, somos saciados por el Señor, no por lo que vemos. Somos saciados por su Espíritu, no por lo que tenemos en nuestra mano. Somos saciados por el Espíritu, no por la adversidad que escuchan nuestros oídos o ven nuestros ojos. El Espíritu de Dios a nosotros nos trae saciedad. Nos trae a nosotros la paz. Por eso es entrar en la práctica. Como dijo el apóstol Pablo, bueno, hoy lo traje a un montón de versículos y estamos leyendo también de él. Pero él dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y la perfecta. La palabra comprobéis significa ensayo. La palabra comprobéis significa probar para aprobar. Entonces, yo pruebo a ver cómo me va con la visión. Yo pruebo a hacer silencio, a ver cómo me va el aprender a escuchar con el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sepamos, sea Biblia o sea lo que sea, siempre la gente, la pretensión que tiene es de imponer lo que sabe. Y muchas veces, cuando aprendemos a escuchar, así sea un niño, y más si es alguien mayor a nosotros, necesitamos aprender a escuchar. ¿Qué sucede luego de no aprender a escuchar? Los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque siempre hay una consecuencia, o para bien o para mal. Entonces, se van dando cuenta de que la madurez que nosotros podemos recibir tiene que ver con entrar en las prácticas de los sentidos espirituales. Vimos todos esos temas también en las otras clases, a través del olfato, a través del gusto, del tacto, de la visión, de la audición. Y cuando entramos en los ejercicios de los sentidos espirituales, es cuando en Hebreos dice, y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez, yo maduro, Señor. Pero ¿quiénes son maduros? Los que por el uso de los sentidos espirituales han llegado al discernimiento del bien y del mal. Ahora saben que sus ojos no están viendo bien. ¿Qué es lo que hace uno? Cierra sus ojos. ¿Por qué? Porque los ojos te ayudan a pecar. Cierro mis oídos. ¿Por qué? No escuché nada y me olvido. ¿Por qué? Porque los oídos te van a ayudar a pecar. Y eso va a encender otro espíritu dentro de ti. Bien. Estamos terminando con uno de los temas de aprender cómo es las dimensiones, cómo es aprender una cosa y la otra. Hemos dado bastantes prácticas de cómo uno darle vida a una de las dimensiones y a otra. ¿Por qué? Porque luego ahora vamos a iniciar con algunos fundamentos, vamos a iniciar con varias prácticas donde vamos a necesitar estar bien definido.
Por eso es importante que si usted tiene preguntas, que las haga. Hay muy pocas personas que han hecho preguntas y o está bien entendido el tema, ¿se entiende? O la gente se cohíbe y no hace las preguntas. ¿Por qué les digo esto? Porque a usted le va a llegar de hacer una evaluación mañana. Y de verdad, todo esto va a ser evaluado. ¿Por qué razón? Porque necesitamos ayudarle. Entonces, cuando sea un momento, lo mismo que va a haber una graduación, cuando se termine todo esto, va a haber una graduación y también va a ser una bendición. ¿Por qué razón? Jesús lo hizo. Jesús enseñaba a sus discípulos y luego dijo, bueno muchachos, ahora se meten en el aposento alto con todo lo que tienen y el Espíritu va a empezar a guiarlo. Pero si no tuvieron un consejo, una enseñanza, un discipulado antes, el Espíritu ¿de qué se sostiene? De lo que tú hayas aprendido de la luz, porque si tú te quedas con tiniebla, el Espíritu Santo no puede respaldar o ayudar las tinieblas. Entonces, se necesita que justamente la luz sea establecida y uno necesita entrar en la enseñanza. Bien, como dije, el lenguaje de las tinieblas tiene que ver con a veces la manera de hablar, que atrae a veces la decadencia, la enfermedad, el odio, la opresión, el fracaso, y todas formas de muerte o de destrucción. Muerte dijimos que no es la muerte física, sino que muerte significa plagas. Y plagas son juicios de Dios sobre lugares en desobediencia. Por ejemplo, lo que sucedió en Egipto con el faraón y toda su gente. Cuando aprendemos todos estos conceptos de las palabras, el concepto de cada cosa, usted pone a orar una persona con conceptos claros y ya no anda tirando así palabras al aire de te pedimos, Señor, que nos ayudes por esta situación. No, usted entra por el diseño de la luz, o sea, del entendimiento, por las prácticas de la luz. Y lo que sucede es, comienza a entronar a Jesús a través de la adoración, y en medio de la adoración usted comienza a activar, por ejemplo, los ángeles, y comienza a activar la palabra, y el escrito está, y comienza a bendecirse a través de la sangre de Jesús, a través del escrito está, a través del nombre de nuestro Dios, a través del nombre de Jesús. Y la persona automáticamente cambia los ámbitos, porque es una práctica del reino. Es aprender a vivir en un mundo desconocido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros, en nuestro lenguaje, están las tinieblas, van a avanzar o va a proliferar la angustia, el dolor, el malestar, y no hay necesidad de vivir en ese estado. Nosotros con nuestros hijos queremos relacionarnos, nosotros entre matrimonios queremos relacionarnos, queremos salir a la calle y queremos estar en paz. Distinto es una persona que no sale a la calle por el miedo de que le roban, por el miedo de la incertidumbre. Y nosotros no podemos vivir como presos. Ya es demasiado estar en un mundo desconocido, sin Dios, sin luz, sin esperanza. Entonces, como tenemos a Dios, necesitamos que acá en la tierra se va a hacer una voluntad de Dios. Y en la tierra, cuando se hace la voluntad de Dios, hay algo que Dios va a respaldar, y es su palabra, es su espíritu, es su poder. Entonces, declaramos por eso que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo se sujeta
ante el nombre de Jesús. Por eso ante su nombre se dobla toda rodilla. Y necesitamos nosotros entrar en esa práctica. ¿Y cómo entramos en esa práctica? Justamente cuando adoramos, cuando uno adora, entrona lo que adora. Si uno permanece enojado, uno entrona lo que adora. Recuérdelo siempre. Si uno vive con malestar, uno entrona lo que adora. Por eso es importante entrar mucho en adoración constante y continua. No se salga del espíritu. ¿Por qué? Porque acá en la tierra, en este mundo caído, hay un adversario, enemigo de Dios y enemigo de sus hijos, usted y yo. Y ese enemigo va a usar, no sé, al que más amás para que te rompa el día, o para que te tuerza el día, o para que ese día sea un día triste para vos. Por eso es importante que cuando nosotros entendemos el diseño de la luz, las dimensiones de la luz, hay un diseño eterno, y ese diseño eterno tiene que ver cómo hago para vivir bien y para hacer que toda mi casa esté bien. Vamos a entrar en esa práctica, obviamente, de la adoración constante, continua. Por eso es importante los altares en los hogares, es importante los altares en las habitaciones, es importante los altares en la mesa con los hijos, enseñarles cultura a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no toman cultura, o nosotros, justamente es la falta de práctica. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo que pisa la planta de mi pie es bendecido, claro que es bendecido. Ahora, yo necesito saber qué es lo que establezco. Si yo establezco, lo que pisa la planta de mi pie, es lo que se va a reproducir. Yo puedo bendecir un lugar o puedo maldecirlo. Yo puedo bendecir mi hogar constantemente o no, o maldecirlo. Entonces, mi hogar, ¿qué es lo que va a vivir? La decadencia espiritual, absorber el mundo caído, lo que hablamos de Corintios 2:12, el espíritu del mundo, o puedo hacer que mi vida comience a traer cambios en los ámbitos. Cambio en mi vida de madurez, de prosperidad. Necesitamos hacer crecer a nuestra familia, nosotros mismos, madurar aún a nuestro matrimonio, aún a nuestros hijos. Bueno, por último, la forma que nosotros de adoración que hacemos a nuestro Dios va a promover inevitablemente, si es a Dios, va a promover inevitablemente la activación de los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos adoran día y noche, 24 horas están ellos adorando. Y donde hay alguien que adora a Dios, es inevitable que nosotros veamos, sintamos presencia de actividad angelical. Es inevitable. Entonces, yo quiero orar en este momento para darle gracias a Dios por el tiempo que usted se toma y por que usted y yo entramos en esas prácticas de la adoración y al entrar en esas prácticas de la adoración, los ángeles del Señor comienzan a moverse. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa y preciosa. Te damos gracias, Señor, porque el espíritu de tu nombre y el espíritu de tu poder, el espíritu de tu palabra, Señor, viene a nosotros no solo para una formación, sino para habitar todo el día y todos los días, como escrito está, que tus misericordias se renuevan cada mañana, tu espíritu se renueva cada mañana en nosotros. Entramos, Señor,
en el espíritu de tu palabra. Entramos, Señor, en el espíritu, Señor, que tiene el espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos una activación de esos ángeles. Declaramos, Señor, una activación de esos ángeles, Señor, ministradores de gracia y de favor. Ángeles, Señor, que activan, Señor, la vida familiar, la vida conyugal, la formación, el crecimiento, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que los decretos de luz, los decretos, Señor, que están a nuestro favor, son los ángeles que vienen con decretos a nuestro favor para alumbrar vida, aún a nuestro alrededor, hacia nosotros, pero también para ser expuestos, porque las adversidades no van a penetrar, las adversidades no nos pueden tocar, porque escrito está: tus ángeles acampan alrededor de aquellos que temen a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que es activada, Señor, y ahora enviamos el poder de tu palabra para el ejercicio diario. Enviamos el poder de tu palabra, Señor, para la práctica diaria, Señor, y aún tus ángeles, Señor, será inevitable los ámbitos, será inevitable, Señor, los ángeles, como tú has de manifestarte y de glorificarte. Muchas gracias te damos, Señor, muchas gracias por lo que haces y aún por lo que harás, porque no somos nosotros, Señor, como los que retroceden o los que miran hacia atrás. No somos como los que andan en tiniebla. No tenemos el espíritu del mundo. También está escrito que nosotros no somos como los que retroceden. También está escrito como que nosotros no entramos en cobardía para estar nuevamente en esclavitud. Nosotros entramos en la luz de tu reino, nosotros entramos en la esperanza viva. Señor, no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu del poder, del amor y del dominio propio. El espíritu del Señor está sobre nosotros. Por eso somos bienaventurados los que amamos la palabra, la seguimos y vivimos por ella. Padre, muchas gracias te doy por todo lo que haces y aún por lo que harás. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.